¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Eh, Yago? una vez más, aquí en Alma Expansiva, vamos a tener hoy día una invitada muy especial. Vamos a hablar de un tema bastante interesante, la biodescodificación. Es uno de los temas que más me apasiona, es un tema en el que me he adentrado profundamente y no es solamente una invitada, porque también es mi maestra, ¿de acuerdo? Así que vamos a Qué bonito. entrevistar hoy a una persona muy importante. Adelante, Pablo. Exactamente, Jan, como tú dijiste, hoy tenemos el honor de recibir a una mujer que es pura luz, pura sabiduría en este campo. Ella tiene la maestría de explicar lo complejo de forma sencilla y profunda con nosotros, una referente en la Codificación, biodescodificación. descodificación biológica y las leyes de Hammer. Bien, demos la bienvenida a Alejandra. Un gusto, Alejandra, y un gusto estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que es un placer enorme estar acá. Estaba esperando, porque aquí en Argentina tenemos un desfasaje horario, así que estaba como ansiosa, estaba acá sentadita esperando que sean las 23 horas. Un placer compartir, un placer, la idea para los que me conocen es llevar esto, ¿no? Este conocimiento que he ido adquiriendo en estos años de la manera más práctica y sencilla para que cualquier persona pueda entenderlo. A mí me gusta siempre el ejemplo, lo práctico, poner, por supuesto que todo tiene una base teórica, pero para que la gente pueda entenderlo, para los que están buscando respuestas o les suceden cosas que no entienden y están queriendo encontrar otro camino que les pueda llegar mi mensaje, ¿no? A eso es a Ujú, lo que me dedico, bueno, hace más de 10 años, ¿no? ujú, ujú. Bueno, y para adentrarnos un poco en el tema, para hablar un poco de las bases de la medicina germánica, que es el tema que hoy nos reúne, sería bastante interesante e importante, como bien lo hablábamos hace un momento, hablar de Hammer, definitivamente. La medicina germánica sin Hammer, pues no es medicina germánica. Así que vamos a... La La, biodescodificación sin Hammer, sin no, no Hammer, claro, existe. la biodescodificación sin Hammer pues no existiría, ¿no? Entonces vamos a darnos un poquito de conocimiento con respecto a Hammer. Cuéntanos un poco, ¿cuál fue el descubrimiento de Hammer que rompió totalmente la medicina tradicional, ¿no? Que la explicó de una manera completamente diferente, porque Hammer tuvo esa Ujú, visión ujú, de una mirada sí. completamente distinta, ¿no? Cuéntanos un poco, por favor, Alejandra. Hammer vino a cambiar, ¿no? El paradigma de lo que es la medicina alopática, ¿no? Nos vino a intentar enseñar a los que estábamos listos, a los que estaban listos, a entender la enfermedad desde otro lugar, entender la enfermedad no como algo malo para nuestro cuerpo, sino como una solución biológica de supervivencia, como lo llamaba él. Y por ahí cuesta un poco, ¿no? Entender cómo una enfermedad, más desde la programación que tenemos desde niños, toda la información que recibimos, todos los programas, ¿no? Que nos van instalando en nuestro inconsciente, que nos hacen dar cuenta que si nos duele algo, tenemos un problema. Esta mirada de Hammer realmente cambió la mirada, valga la redundancia, de lo que es la enfermedad, ¿no? Si logramos entender la enfermedad que tenemos, qué es lo que nos está pasando, que no podemos gestionar, la enfermedad puede llegar a resolverse, el conflicto puede llegar a resolverse. Hammer fue un médico oncólogo, radiólogo, trabajaba en más de 4 o 5 clínicas allá por los años 78 y 79, estaba casado, tenía 3 hijos, una vida normal. Trabajaba en centros oncológicos, estaba especializado en oncología, pero era un físico, una persona casi físico y radiólogo, o sea que era un estudioso constante y tenía muchísimo conocimiento. ¿Qué es lo que lo llevó a lograr entender lo que pasaba? Porque no es que si no tenemos un bagaje o un conocimiento previo, como le pasó al doctor Hammer, puede llegar a entender cómo logró entender la lógica del síntoma. Él encontró una lógica al síntoma. ¿Qué le pasó al doctor Hammer? Casado, con hijos, vida normal, familia, esposa. Uno de sus hijos no voy a ahondar mucho en eso, pero uno de sus hijos tiene un accidente que le dan un tiro, un episodio confuso en una pierna, agoniza durante varios meses y fallece.
A partir de ahí, el dolor, ¿no? Inmenso por la pérdida del hijo, no mucho tiempo después, al doctor Hammer le da cáncer de testículos y a su esposa cáncer de seno. Entonces, a él no le resultó un dato menor de que ante una situación dramática, como fue la pérdida de un hijo, habían aparecido estos síntomas. Entonces, ¿qué hizo? Empecé a investigar. Hammer estuvo más de 10 años investigando. No es que de un día para otro dijo la nueva medicina germánica. Él estuvo investigando, tenía el campo, tenía todos los pacientes, tenía toda la gente con las enfermedades de cáncer con las que él trabajaba, y entonces ahí empezó además de darle el tratamiento que les daba a las personas, a preguntarles qué les había pasado, qué situaciones habían vivido en el último tiempo, y ahí empezó como a sentar las bases de que la enfermedad era otra cosa. El cáncer, no me gusta mucho no decir esa palabra, era otra cosa. Con tanta experiencia, él sabía que tanto él como su esposa no eran grupos de factores de riesgo de personas con predisposición a tener esa enfermedad, no había factores genéticos hereditarios como para tener esa enfermedad, entonces como que a él le hacía mucho ruido todo lo que había aprendido. Ustedes imagínense la ruptura, ¿no?, que hubo en su mente, de desaprender todo lo conocido, lo aprendido, ¿no? Y empezar a preguntarse, che, pero acá está pasando algo más. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces cuenta él en uno de sus primeros libros que estaba acostado durmiendo, y en eso como que él dice que como que se le abre su mente y le empieza a bajar información. Y empieza a entender, pero ya como les decía, no es que lo hace de un día para el otro, sino que se da años de investigación. Empieza a encontrar la lógica del, del cáncer. La nueva medicina germánica arrancó con esa enfermedad. ¿Qué es lo que sucede? Luego se empieza a dar cuenta que aplica a todas las enfermedades. Y de acuerdo al grado de intensidad con que la persona vive la situación dramática, inesperada, vivida en soledad, el shock que le ocurre, va a ser la complejidad del síntoma o la gravedad, si querés, o el mensaje que está queriendo. El doctor Hammer estuvo en la cárcel, lo inhabilitaron matrícula, pero la puerta ya estaba abierta. La puerta ya estaba abierta, entonces este conocimiento él se dedicó a expandirlo. Él se dio cuenta, y ahí es cuando él formula a lo largo de estos 10 años las 5 leyes de Hammer, que son las 5 leyes de Hammer que a hoy siguen estando vigentes. Ujú. La biodescodificación no sería no existiría sin Hammer. La Correcto. biodescodificación nace luego cuando diferentes personas que empiezan a indagar y a estudiar se dan cuenta que el síntoma no se da solo por un shock vivido por la persona, sino que puede ser heredado de la panza de mamá, que puede ser heredado de un ancestro. Entonces ahí nace la biodescodificación. Pero como te dijimos al principio, no existiría la biodescodificación sin la nueva medicina germánica. Es así. Claro, sin jamás, ¿no? No quiero Adelante, detenerme, Pablo. lo sigo porque yo, viste, que me pongo a hablar y no Está paro. Como bien, sé que está tienen bien, está preguntitas, bien. Sí, ustedes ahí vienen las me dan preguntas. preguntas Adelante, y Pablo. Ahí vienen, ahí vamos. Alejandra, desde el punto de vista del alma también, sobre Hammer, también habla de un choque biológico y cómo es que un impacto emocional se convierte instantáneamente en una marca en el cerebro y un síntoma en el órgano. Explícanos ujú. un poquito qué es lo que sucede en el cuerpo cuando hay esta parte emocional de lo que habla Claro, Hammer. ahí es cuando empezamos a hablar de las 5 leyes de Hammer, ¿no? Ujú. Cuando luego de los estudios, de los conocimientos, de esta bajada de información, yo siento, y esto es absolutamente personal, que Hammer con su nivel de apertura canalizó, le bajó la información, estaba listo, preparado, con conocimientos, con experiencia del alma, Ujú. y dijo, ok, ¿estás listo? Y se unieron en su mente el rompecabezas con toda la información que él tenía, con una lógica pero innegable. Ya me hace escuchar al cansancio decir, somos de libro, Así es. somos de libro. O sea, Ujú. solo que no nos enseñan Ujú. a leernos.
Ustedes imaginen yo tengo a veces pensamientos muy utópicos, ¿no? Pero ustedes imaginen una generación de niños que nazcan y les empecemos a enseñar esto, sus Ujú, emociones, el para qué le pasa a su cuerpo, qué le puede haber pasado con un simple resfriado, con un simple dermatitis, con un golpecito. ujú. Tendríamos otra humanidad. No obstante, hace 10 años yo decía biodescodificación y nadie sabía lo que significaba. Y hoy por hoy, sí, hoy por hoy, aparte del reconocimiento, ¿no? que uno logra con la experiencia y con los años, es una palabra conocida. Ujú, Entonces el doctor Hammer, para ir a tu pregunta, elaboró, creó, escribió las 5 leyes de Hammer. ujú. Las 5 leyes de Hammer que explican el nacimiento, y vuelvo a repetir, arranca con el cáncer, pero después se aplica a todas las enfermedades. La primera ley de Hammer, que se llama la ley férrea, o la ley del hierro, del cáncer, dice que todo cáncer tiene un origen en un DHS, ¿sí? Que es un shock biológico inesperado. Claro, ahí Sí, solamente para hacerte una aclaración. Un DHS, explicarle a los oyentes qué es un es el DHS. síndrome, o sea, sería el síndrome de Dirk Hammer en honor a su hijo. Así es. DHS, Dirk Hammer, de Hammer Síntoma. Syndrome, Así ¿sí? es. Este en honor a su hijo. Este descubrimiento él se lo regala o se lo dedica todo al shock que le ocurrió con la muerte de su hijo. Ujú, Entonces, ¿qué dice la primera ley? Que toda enfermedad, o cáncer, porque arranca con el cáncer, se da cuando la persona ha sufrido un shock agudo, inesperado, vivido en soledad, sin solución aparente y que impacta en el mismo momento en 3 áreas: cuerpo, mente y psique. ujú. Y ahí queda grabado. Él se dio Correcto. cuenta, porque aparte que era físico, era radiólogo, era oncólogo, empezó a mirar las tomografías de sus pacientes Ajá, cerebrales y empezó a ver los pequeños círculos. ajá. Y con toda su experiencia, a ver, lo maravilloso de esto es que el doctor Hammer tenía todo el material, Acceso porque a toda esa trabajaba de esto, información y tenía las herramientas, los tenía toda la medios, tenía información, se todo. podía comprobar. Él arrancó al principio con cáncer de testículo y cáncer de seno, que es Ajá, lo que daba él. Entonces, ajá. cáncer de testículo, miraba el relé, el círculo, el foco de Hammer en el cerebro, en esta parte del cerebro. Bien, si está borrosito es porque está saliendo, si está marcado es porque está en conflicto activo. Él tenía Así es. toda la información y la comprobación de lo que él estaba afirmando. Entonces, la primera ley de Hammer es muy importante. Claro, y explicar ahí un poquito de los focos de Hammer, porque los focos de Hammer, también, ahí lo llamó así, los focos de Hammer, Ujú. a estas radiografías que tenía de la masa encefálica, donde él podía ver esa parte del cerebro que tenía que ver con ese órgano en particular y mostraba, si ustedes buscan en internet focos de Hammer en ese momento, van a encontrar Ujú. esos circulitos que se van formando alrededor de donde él encontraba el problema y podía determinar si estaba pues en un proceso activo o si ya estaba en un proceso de O, resolución, que a él exactamente. llamó simpaticotonía y vagotonía, ¿no es cierto? Que Esa son es la términos segunda que ley. la segunda ley, claro, dale, ahí Claro. ya me estaba adelantando, dale, continúa. Primera ley, shock Sí. inesperado debido a soledad sin solución aparente. Segunda ley dice que toda enfermedad, volvamos que él arrancó con el cáncer, toda enfermedad evoluciona en 2 fases: Ajá. simpaticotonía, o fase de conflicto activo cuando la persona lo está viendo, ¿sí? Ujú. O vagotonía, o fase de reparación. Y Correcto. ahí, ¿qué es lo que sucede en este caso? Como hemos hablado muchísimas veces, nuestro cerebro procesa la información de una manera muy inocente, en el sentido de que si nosotros nos quedamos anclados en un dolor, en un shock, ¿sí? En nuestra mente, para nuestra mente va a seguir ocurriendo y va a Ujú. seguir transitando en momento presente o conflicto activo. ¿Sí? Entonces, si nuestro cerebro no logra salir de este shock, es cuando se va a producir la enfermedad. ¿Qué es lo que Ujú. pasaba con Hammer? Y de ahí no el nacimiento de la biodescodificación. Hammer, con todos estos años que me dedico a esto, lo tengo muy claro.
las 5 leyes de Hammer abrieron una puerta inmensa para el autoconocimiento y para saber el para qué nos está pasando esto. Pero el solo hecho de conocer las leyes de Hammer no sanaba a la gente, No, pues, porque la gente seguía en conflicto activo y asistía. correcto. Entonces, ahí es cuando se abre el abanico para lo que es la biodescodificación, porque se empieza a trabajar con otras herramientas para Ujú, desactivar ese conflicto activo que sigue estando activo en nuestra mente, en nuestra ujú, cabeza. correcto. Entonces, la biodescodificación nace como eso, ¿no? Como una Ujú, manera de brindar herramientas externas, me gusta mucho esta palabra, herramientas externas para que nosotros resolvamos un conflicto interior. Y correcto. entonces, shock, fases, que a veces nos quedamos, nos eternizamos en conflicto activo y no pasamos nunca a la reparación. Las fases son las fases normales de una evolución de una enfermedad de una persona. No todas las personas que fallecen un hijo tienen un cáncer. Unas personas pasan el proceso Diferente. consciente, hacen el duelo y pasan a la vagotonía y bueno, y siguen transitando en nuevas herramientas de vida. Hay personas que no, y Pues, aparecen los distintos tipos de tumores. ujú, Y luego nos vamos a la tercera ley de Hammer. La tercera ley de Hammer dice que utiliza mucho en conjunción la ley 1 y la ley 2 y empieza a analizar los tumores. El desarrollo de un tumor lo compara con el desarrollo ontogénico o el desarrollo del embrión, ¿sí? Desde que es concebido hasta que nace. Ahí es cuando hablamos de las capas embrionarias, el tema, ¿no? ajá, ajá. En Que el nos que nos vamos a compete. adentrar hoy día. Bien. Claro, él analiza cada capa y se da cuenta que después de tantos análisis, de tantas experiencias, tantos análisis de campo, se da cuenta que hay 4 tipos básicos de conflictos, no hay más, y que de acuerdo al órgano afectado, él va a saber en la capa embrionaria que se formó ese órgano, por lo que va a saber el tipo de conflicto o shock inesperado que pueda haber vivido la persona. Entonces, él, sabiendo, estoy siendo clara, porque esto por ahí va a escucharlo, Sí, o sea, solamente ¿sí? para aclarar ahí un poquito, o sea, él toma en cuenta las capas embrionarias que se van formando mientras el cigoto o la criatura está Claro, empezando a tomar claro. forma, va a aparecer una primera capa que tiene una función específica, una segunda capa que tiene una función específica, y él se da cuenta que cada capa tiene una función particular y Cada ahí capa forma un aparecen órgano, un conjunto de órganos destinados a determinadas funciones. a Ustedes determinadas imagínense funciones. como si esto fuese un cuentito, ¿no? De una Así persona es, que es concebida. Entonces, cuando es sí, concebida, ¿qué necesita asegurar? La supervivencia. supervivencia, correcto. Entonces, va a formar los órganos que van a asegurar que la supervivencia, que comer, respirar, Así ¿sí? Son es, órganos que aseguran la supervivencia de ese ser que están haciendo. así Una vez es. que logra formar los órganos que van a asegurar la supervivencia de esa célula, animalito, embrión, ¿sí? Ujú, ¿Qué hay que hacer? Hay que protegerlo. Vamos correcto. a otra capa y vamos a ahondar en esto. Hay que Ajá, protegerlo. ajá. Entonces, aseguramos, primero nos aseguramos vivir, Así es, ¿sí? sobrevivir. Correcto. Después protegemos. Protección, Y protección, ahí van a correcto. salir, en esa capa a formarse de ese embrión los órganos que van a proteger a estos órganos para que podamos sobrevivir. Así es. Una vez que sobrevivimos y nos protegemos, tenemos que empezar a movernos. Correcto. Movimiento. Entonces, van a empezar a formarse los órganos que nos van a permitir, a grandes rasgos, movernos. Correcto. Huesos, sangre, corazón, una parte, Músculos. bueno, acá hay algo muy interesante. Todos los órganos tienen, algunos órganos tienen 2 o 3 capas embrionarias, pero a grandes rasgos, ese es el espíritu. Ujú, Una vez que sobrevivimos, nos protegemos, nos movemos, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? A relacionarnos. ujú, Entonces ahí le van a formar todos los órganos que nos van a permitir relacionarnos con el exterior. Ahí se van a formar correcto. los órganos que nos van a permitir la piel, los ojos, los oídos, todos los órganos que Ajá. nos van a permitir contactarnos. Entonces, Contacta los sentidos. cuando nosotros empezamos a hablar Ajá. de Hammer, de la lógica,
es absolutamente comprobable porque Hammer no inventó la embriología, lo que hizo fue empezar a Tomar en mirar cuenta lo que no tomó nadie en cuenta. exactamente, él unió eh, todas las piezas que estaban en el campo, solo que nadie las había unido. Ujú. Y la formación de los órganos en un embrión no lo descubrió Hammer, lo descubrieron muchísimos años antes. Correcto. Los órganos se formaban en una capa embrionaria, no son cuatro capas embrionarias. Cada Ujú. capa. Él fue el que descubrió qué conflicto puede vivir la persona si estaba ese órgano afectado. Eso Ujú. es. Ujú. Entonces, si nos damos cuenta qué conflicto puede estar viviendo la persona, podemos saber qué le puede haber pasado. En una sesión de biodescodificación, cuando a mí me consultan, yo siempre les pregunto si es por enfermedad o es por un conflicto espiritual. Un conflicto espiritual sostenido en el tiempo trae una enfermedad. Así es. Entonces, y si me dicen la enfermedad, yo a más grandes rasgos sé lo que está viviendo esa persona. Correcto. No importa que haya sucedido ahora, hace un año, hace 10, cuando era chico, porque si lo tenemos sin resolver, para nuestro cerebro se está pasando. Y aquí me surge una pregunta en función a lo que dices. Eh, que bueno, hoy en TikTok pues hay cantidad de exponentes con respecto a la medicina germánica y a la biodescodificación, reprogramación ¿No? bioemocional y bioneuroemoción. Han salido un montón de videos, ¿no? Bueno, y se enfocan mucho en la parte emocional más que en la parte del shock, ¿no? Por Ujú. ejemplo, hay un jovencito en internet que habla bastante de este tema y él dice que no es un trabajo emocional, sino es un trabajo sobre la reacción que un ser humano tiene con respecto al shock emocional, ¿no? Y Sí, sí me parece interesante su postura y también el tema de la emoción, ¿no? Por ejemplo. Cuando la persona experimenta un shock emocional fuerte y se queda atrapado en la situación, por ejemplo, experimentó un miedo, digamos, ¿no? Y ese sí. miedo no lo ha podido liberar, y ya estamos hablando de una emoción. O sea, el simple hecho de pensar constantemente en esa situación que vivió va a generar la química hormonal que va a revivir constantemente en su mente el programa inicial, el shock emocional, Y la el enfermedad no es más VHS. que una, claro, y la enfermedad no es más que una solución biológica de supervivencia. Si nosotros Ahí aprendemos viene. a leernos, Eso es. A eso iba. no es que toda persona, sí, sí, Pablo. Alejandra, tengo una pregunta que ya que estamos hablando de todo esto, me surgió y todo esto. Mi pregunta es, ¿la emoción Ujú, se queda registrada en nuestra mente o tal vez ujú, se genera un programa, como uno dice, o tal vez una emoción? Ahora, pero no solamente, la pregunta va acá, no solamente se queda registrada en nuestra mente, no solamente queda registrado como un programa donde varias herramientas como la hipnosis, biodecodificación, también viene a ser que se queda atrapado en un órgano como una emoción atrapada. Esa es mi ujú. pregunta. Claro, claro. Fíjate esto. Esto no significa que si una persona, vamos a ver, vamos a pensar en una persona que la despiden de su trabajo. ¿Sí? Es Ya. un hombre que lo despiden, se queda sin trabajo. Ujú, No es que toda persona que despiden de su trabajo le va a pasar tal cosa. No, ujú. de acuerdo a la emoción, de acuerdo a las programaciones, creencias que tiene Así grabada es. esa persona, va a ser en qué órgano se va a alojar. Una persona que la despiden y tiene miedo por su Culpa. familia, teme a que no pueda alimentarlo, puede llegar a dar un problema hepático. Una Ujú, persona que dice, ay, por esta edad que tengo, me siento desvalorizado, que quién me va a tomar, puede tener una patología ósea, de Correcto. acuerdo a cómo interpreta esa situación externa, ese shock inesperado, vivir en soledad, sin solución aparente, va a ser donde la emoción que va a sentir. Y esa emoción va a impactar en el órgano. Y de acuerdo a la intensidad emocional puede pasar de una hepatitis a un cáncer de hígado, Correcto. ujú. de acuerdo a la Claro. intensidad Así es. emocional. Claro, es que ahí De viene el un tema. ciático a un cáncer de hueso. Correcto. Claro, es que ahí viene el tema, ¿no? O sea, el shock ya se vivió, ya experimenté la situación, pero lo que yo tengo atrapado es cómo sigo observando esa situación en función a Todo los el tiempo. referentes,
Claro, en función a los referentes que yo ya tengo. O sea, si yo de repente de niño no Exactamente. dejé, si yo de niño no aprendí a trabajar frustraciones y siempre buscaba que alguien me resuelva la situación, al encontrarme en una situación así, en la que nadie puede resolver la situación, yo me quedo atrapado dándole vueltas en mi cabecita a ver cómo resuelvo esto o quién viene a resolvérmelo, ¿no? Entonces ahí viene el Ujú. entrampamiento y eso posteriormente va a somatizar, ¿correcto? Exactamente, Ahora, la exactamente. somatización, aquí viene el punto de la somatización. La somatización, Hammer habla que aparece cuando la situación está activa, pero también aparece cuando la situación está en vagotonía, en reparación. Lo que pasa es que acá hay una diferenciación muy interesante. Ya, Generalmente, me atrevería a decir, en más de un 80% de los síntomas barra enfermedad aparece cuando la situación ya está en vagotonía o reparación. La correcto. sintomatología la persona la va a vivir cuando ya está en vagotonía. La ¿Qué es lo que somatización. descubre Hammer? ¿Qué es lo que Ujú. descubre Hammer también? Que esto es muy importante. Es el comportamiento, le hace tumores o enfermedades. Él habla de cáncer, pero aplica para todo. Él descubre que de acuerdo a la intensidad emocional con lo que nosotros lo vivamos, el tiempo en el cual nos mantengamos va a ser eh, no sé si la gravedad del síntoma. Entonces, ¿de qué se da cuenta él? Y además de que el comportamiento del tumor, de acuerdo a la capa embrionaria, al órgano, va a ser de diferente comportamiento. Por eso es tan importante cuando a mí me llaman para un tema, una consulta por enfermedad, es importantísimo el diagnóstico. Y yo Diagnóstico. les pido eh, de análisis, de resonancia, tomografía, porque yo siempre digo que a lo largo de mi vida he hecho tantas cosas, pero que me han llevado a obtener por ahí un conocimiento extra sobre todo lo que es la parte anatómica, me facilita un montón de todo esto. Yo estudié terapia ocupacional 3 años, por lo cual aprendí biología, anatomía, psicología, psiquiatría, kinesiología, biomecánica, información de los músculos. Entonces, todo ese conocimiento que había quedado guardado allá en mis 18, 19 años, con todo esto, como que yo digo, ok. Digo, entonces, de acuerdo al órgano fundamental, cuando te dicen un diagnóstico, vos mirás, porque hay órganos, de acuerdo a la capa embrionaria, que en conflicto activo hay sobrecrecimiento celular. Y cuando está en vagotonía hay una ulceración de ese tejido, pero hay otros órganos, de acuerdo a la capa embrionaria, que cuando están en conflicto activo hay ulceración y cuando repara hay sobrecrecimiento celular. ¿Me explico? No es lo Sí, sí, mismo. sí, no es lo mismo, no es lo mismo porque va a No es depender lo mucho de la mismo. capa embrionaria, va a depender mucho del conflicto, va a depender mucho Claro, del órgano, ¿no es claro. cierto? Claro, Interesante, no es lo mismo, no es lo interesante. mismo un síntoma de endodermo, de algún órgano de endodermo, que sabemos que hay, si hay sobrecrecimiento celular, el conflicto está activo, a un síntoma de hueso, que si sabemos que es crecimiento celular, está saliendo. Entonces, la mirada, incluso como biodescodificador y como acompañante, es totalmente diferente. Claro. De acuerdo al síntoma, al diagnóstico que traiga la persona, yo sé si lo tengo que tranquilizar, calmar y acompañarlo en el proceso de resolución de ese conflicto, o tengo que agilizar porque le está pasando algo que no está pudiendo resolver. ¿Y cómo lo Es sabemos eso? Con las capas embrionarias, con las capas está embrionarias, viendo que el justo órgano vamos a entrar afectado, ahora a las capas embrionarias para conocer un poquito más exactamente. de ellas. Ujú, Adelante, Pablo, con la pregunta número 4. Muy bien, entrando a las capas, a la primera capa del endodermo, Alejandra, ¿qué son esos ujú, conflictos de bocado vital que afectan a órganos como al estómago o a los pulmones? ujú. Fíjate que cuando hablamos de el cuentito que les hice al principio, ¿no? Todos los órganos que se forman en el endodermo son órganos que aseguran nuestra supervivencia. Estómago, pulmones, bronquios, Mm, son todos los que procesan el aire. Entonces, los conflictos de todos los órganos del endodermo son conflictos de supervivencia, ¿sí? Del miedo a morir, ¿sí? mm, O de no poder atrapar un bocado. Y el atrapar ese bocado puede llegar a implicar nuestra muerte. Entonces son conflictos muy importantes. Ujú, Si hablamos de pulmón, ¿no? ujú.
No me gusta entrar a mí mucho en terminología, sino en la lógica de que ustedes entiendan. Ujú. Cuando nosotros llegamos al mundo, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Respirar. Respirar. Giramos. Entonces el Vida. aire es vida. Si nosotros vivimos un conflicto de miedo a morirnos, Ay, la lógica de un eh, órgano de endodermo, cuando está en conflicto activo, es proliferación celular, es un cáncer de pulmón, porque la lógica es esta: poco aire, necesito generar más tejido para poder tener, para poder captar este aire, porque el aire es vida. Ujú. Fíjense que no es un dato curioso que el cáncer del pulmón generalmente es uno de los llamados cánceres secundarios. Ujú. Y cuando una persona va y dice, no, no sé, me operaron de un cáncer de estómago y me hizo metástasis. Y no, es otro tipo de conflicto. Es A otro vos te tipo de dicen conflicto. cáncer de estómago y ¿qué tenés miedo? A morirte. A morir. Entonces, ¿cuál es la lógica? Se va a activar otro Pulmón. programa biológico de supervivencia para asegurarte que tengas más aire. O sea, cada síntoma tiene una lógica. Como mencionaste, Pablo, recién, el estómago, lo mismo. No puedo atrapar este bocado. El bocado puede ser real o puede ser simbólico. Puede ser una situación que no pudiste atrapar o que la atrapaste pero no la digeriste. Entonces, estómago, órgano de endodermo, ¿sí? No puedo atrapar el bocado, conflicto de supervivencia, en conflicto activo, ¿qué hay? ¿Cómo se maneja el tumor? Hay crecimiento celular. Entonces, crecimiento. si yo veo un estudio que dice formación ulcerosa en estómago, de acuerdo a curvatura menor, curvatura mayor, porque son diferentes capas, pero formación, no sé, ulcerosa, yo ya sé que está saliendo ahí. Porque cuando se sale el conflicto, el mismo cuerpo empieza a degradar ese tumor. Ujú. Mm, ¿Me explicó? Entonces, Claro, por eso se ahora si ulcera, por eso encontramos, sangra, ¿no? claro, entonces si nosotros encontramos un tumor de estómago en crecimiento en los últimos 3 meses, no, bueno, a ver, trabajemos porque el conflicto está activo. Está activo, Y a claro. veces ni siquiera se ulcera, se detiene, se encapsula y ahí queda. Y ahí Bueno, queda. Bien. y ahí Es queda. Alejandra, cierto. en el caso de la fibrosis pulmonar, porque estamos hablando también de los pulmones, la fibrosis pulmonar, que los pulmones como que se carcomen, Se endurecen, ¿cuál ¿no? se dice? Sí, y prácticamente como un panal de abejas se hace, ya Ujú. inclusive el paciente empieza a botarlo ya en la parte final cuando ya no hay nada que hacer. Sí, El en lo que es conflicto más o fibrosis, menos, ¿a qué se debe la fibrosis pulmonar? la fibrosis quística pulmonar, y ahí es cuando entra de lleno la bioestetificación. Lo que buscamos en la Ujú. fibrosis quística pulmonar son muertes por ahogamiento, por Mm, ahorcamiento o por ahogamiento, por humo, por ahogamiento de ahogar en el agua. Sí, porque estamos hablando, uno dice que empieza a haber secreciones mucosas como ujú, para bastante. impedir, y como para impedir que entre el Oxígeno. agresor, le hace el humo, agua. Entonces, se han encontrado memorias transgeneracionales de la Segunda Guerra o de concepto sentido, se encuentra la fibrosis quística. Con la fibrosis quística busco muertes traumáticas en el transgeneracional, es a donde voy primero. Claro, por ejemplo, ahí aclarar algo. Dentro del trabajo de Hammer, el foco de atención estaba puesto en el evento que se suscitaba. Y muchas veces cuando se hacían las consultas a las personas de dónde se había originado el problema, porque ahí viene el desde cuándo, Claro, cuando le hacían pregunta, la persona no hallaba respuesta ni se sabía. encontraba nada, no había. Entonces ahí entra la biodescodificación, porque la biodescodificación, la reprogramación bioemocional, la bioneuromoción y otras bios que aparecen amplían el campo, o sea, comienzan a tomar en ¿Cómo? cuenta el árbol genealógico, comienzan a tomar en cuenta el proyecto sentido y comienzan a tomar en cuenta el mundo espiritual también. O sea, ya comienzan a tomar en cuenta otras áreas que en su momento Hammer no tomó en cuenta, ¿no? Entonces, Exactamente. los que son muy adeptos a Hammer, se quedaron en esa parte todavía y a veces pues se entrampan porque no pueden resolver la situación ya que Porque Hammer, solamente era informacional. sí,
El descubrimiento de Hammer fue maravilloso, fue un cambio de Ujú, paradigma y un antes y un después ujú. del síntoma y de la enfermedad, y eso Sin es duda, innegable. sin duda. Pero también con el transcurrir del tiempo se empezaron a dar cuenta que encontraban la lógica, pero la gente no resolvía el síntoma. Así es. Entonces, o a veces no sabían por qué No sabían de venía. dónde. Y ahí es cuando se Interesante. empieza, ¿no? Con Ujú. lo que es el Proyectos de espiritismo. Alejandra, emprendimiento, otra duda, disculpa que te esté interrumpiendo cada rato. Por ejemplo, que estamos hablando del estómago, hablamos de pulmones, el colon. Hay personas que tienen, no cáncer, pero viven extrañas y tienen un proceso de colon, sufren siempre del colon. Más o menos, ¿a qué se debe esta enfermedad? ¿Qué es lo que no han procesado o depende de la etapa en que están? O sea, entre la primera o la segunda etapa, según la biodescodificación, ¿cómo lo trata este problema? Lo que les voy a decir, y es algo que he aprendido en todos estos años, que todas las enfermedades, todas, es por enojo, frustración y falta de perdón. Mm, Todas, ¿sí? Mira qué Entonces, bonito eso que acabas de decir. bonito. Sí. todas, Ujú, pero 100%, ni siquiera 99,9. ujú, Enojo, frustración y falta de perdón, ujú, tenés el 100% de los síntomas. ujú, Cuando hablamos de intestino, ¿el intestino qué hace? Procesa la mierda, ujú, ¿sí? Entonces, de acuerdo a a cómo la persona vivió esas situaciones de M en su vida, y de acuerdo a la intensidad y todo lo que irá, los conflictos del intestino son enojos no resueltos y no perdonados, que no ¿Rabia pudieron. contenida tal vez? ¿O ¿Cómo? rabia contenida? La ira, ¿sí? La ira, ¿no? ujú. La ira contenida genera falta de perdón, Mm, fíjate. Claro, es todo aquello que no pude digerir, ¿no? Todo Esa, lo como que no decías, pude, y no puedo esta evacuar. esta M que me hicieron que no puedo evacuar, que no puedo soltar, que no puedo El digerir, intestino que es no la puedo última liberar. parte de la evacuación. O sea, Así nos es. lo comimos al bocado simbólico, lo pasamos Mm, por el esófago, mm. lo ingerimos, bah, no lo soltamos, No lo no, no soltamos. nada. Y son personas que están años y años y años en una situación, con un enojo, con una Entrampados en situación, el sin enojo. creer la guarrada que hizo y no se lo voy a perdonar. Así es. Y entonces, esta guarrada que hizo, entonces, ¿qué dice el inconsciente? Vamos a generar más tejido para poder ayudarla a esta mujer a que libere Ujú, esta caca mm. simbólica, ¿no? Que no está Sí, sí, pudiendo sí, 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 sí. O las liberar. personas se pueden sentir atacadas tal vez, o personas que a veces dicen, no sé, siempre me están atacando, también puede enfocarse en el colon, por ejemplo, siempre se sienten atacadas. Lo que pasa es que, de acuerdo a la enfermedad de colon o al diagnóstico de colon, son diferentes emociones. Si hablamos de un colon irritable, Colon irritable, por ejemplo. a mí hay una frase que a mí me gusta mucho decir cuando hablamos de colon irritable, que es: estoy cansada de esta situación, de hacer esto que no quiero hacer, pero igual lo hago. Mm. Colon irritable. Se Todo siente me está, obligada a hacer algo que no colon quiere irritable, hacer. pero igual lo hago. Y ¿Ya? en biodescodificación, ¿cómo le digo a mi paciente? Por ejemplo, me viene mi paciente con este problema. Con ¿Cómo colon irritable, cómo yo le hago es entender o cómo es el proceso de la sanación o de la reprogramación en su mente al paciente, por ejemplo, en este ejemplo? en este ejemplo, lo primero es desde cuándo. Primero, Ya. el síntoma desde cuándo. Porque ahí tenemos una Ya. edad y hay determinadas herramientas para ir viendo en algunos otros momentos de su vida. Entonces, ¿desde cuándo? Y desde hace 5 años. ¿Y hace 5 años? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? Yo te voy a Mm, decir estas frases, se los digo, te voy a decir esta frase. ¿Qué situación de M estás haciendo hoy que no te des ganas de hacer, que te molesta, que te indigna, que te da rabia, pero igual la haces? Cuidar a mi suegra, me dijo una consulta. Los hijos nos hacen cargo y la que la cuida soy yo. Divina la suegra, pero ¿por qué me toca hacer cargo yo? Y lo seguía haciendo. Ujú. Entonces, partimos de ahí como desencadenante, pero desde la biodescodificación, el desencadenante, que sería el conflicto desencadenante que es tirar a la suegra, esconde conflictos programantes.
situaciones vividas por la persona en algún otro momento de su vida en la cual tal vez tuvo que estar al cuidado de otras personas y estoy inventando ahora, pero como para que Ujú, sí, no, un entiendan la ejemplo, línea. está bien. Pueden haber de niños, haberse tenido que hacer hecho cargo de su hermana y de su papá, porque su mamá no estaba disponible emocionalmente, entonces hace Correcto. cosas y se programa ahí. Entonces, a Así es. partir de la edad de aparecimiento del síntoma, analizamos el campo y empezamos a mirar, a hacer ciclos biológicos, que son diferentes técnicas, para Ujú. encontrar dónde está el conflicto programante que hace esa persona hoy adulta que no pueda decir que no, Correcto. por ejemplo. Mm. Claro, hay que buscar esos Divertículos, programantes. los divertículos hablamos de secretos en el clan, entonces vos me decís, de acuerdo al intestino, es súper amplio. Así es. Secretos en el clan. Los divertículos. Interesante. Ujú. Es súper amplio el nivel de conflictividad y cómo Ujú. llevamos a la persona a lo que lo entienda. Yo tengo el placer de decir que he acompañado a muchísimas personas que han logrado sanar su sino, Ujú. que lo entendieron, porque Ujú. fuimos al momento en que se desencadenó, porque encontramos cuando se programó, porque lo ubicamos con programación neurolingüística, las técnicas que utilizo, lo ubicamos en el pasado, lo dejamos en el pasado, resignificamos la situación, entonces esa persona deja de estar viviendo en este momento la situación que ocurrió hace 20 años atrás y la sigue acá a 5 Ujú. de... Correcto. Entonces Muy bien. es muy Bien. amplio, es muy Sí, amplio. pues es bastante amplio el tema. Bueno, Sí, pasemos un poco a conocer también sobre el mesodermo antiguo, ¿no? Que es la segunda capa embrionaria, claro, para poder conocer un poco más sobrevivimos, de ello. protegemos. Sí, Entonces, en esta capa se forman los órganos que van a proteger. correcto. Peritoneo, pleura, meninges, una parte del estómago, está también, por eso por ahí a veces el estómago es mucho endodermo, pero tiene una partecita de mesodermo, Ujú. recto, próstata. Entonces, esos son Mm. órganos que se forman, estos órganos que van a proteger al recto, al estómago, a todos estos que hablamos recién de la supervivencia. Entonces Ujú. hablamos de una pleuritis, de una Claro, meningitis, de que son personas que se han sentido terriblemente desprotegidas, que han tenido un shock desprotegidas. inesperado, vivido en soledad sin solución, en lo cual sintieron absolutamente desprotección. Así es. Total, total desprotección. Bien, mira qué Por importante, eso la ¿no? Como sintomatología. reconoce esta capa embrionaria que protege a los otros órganos, ¿no? Ujú. Supervivencia, protección, mesodermo antiguo. Y en El este, peritoneo que cubre las claro, el vísceras, la peritoneo, la dermis, las pleura, glándulas la mamarias. dermis, las glándulas mamarias, claro, todo es protección, ¿no? Entonces, estas personas vivieron un conflicto de desprotección. Se sintieron O ataque, completamente desprotegidas. o ataque, O desprotección o ataque. ataque, se sintieron Claro, atacadas. Vos claro, recién mencionaste algo claro, del claro. intestino. Así es. Conflictos de ataque, sentirme atacado o desprotegido, puede afectar a una pleuritis, una endocarditis, porque Así tienen... es. Claro. Entonces la persona ha sido atacada y se ha sentido desprotegida, no ha habido cómo resolver esa situación. Y cuando estamos Ujú, hablando de un ataque, muchas veces también no necesariamente es un ataque real, ¿no? Puede ser un ujú, ataque imaginario, ¿no? simbólico. Simbólico. Fíjate esto que te voy a decir. Cuando hay una situación de una persona, una mujer que tiene, encuentran un tema en su mamá, una abuelita y lo que van a hacer, el solo hecho de la punción ya lo puede vivir como un ataque. El El hacerle la ataque, biopsia. la biopsia, la punción la cual le van a hacer para hacerle la biopsia, lo puede vivir como un ataque y se le puede grabar como un Mm, conflicto de ataque y puede generar un tumor a así modo es. de proteger la zona atacada. Así es. Una de las cosas que dicen los biodescodificadores y los médicos, que hoy por hoy está viendo cada vez más, que se manejan con las tres leyes, dicen nunca te hagas una punción, nunca, Ujú. Sí, porque si lo puedes vivir, su inconsciente lo vive como un ataque. Entonces, así es. imagínense, vamos a hacer el simbolismo, Ajá, cerebro arcaico, que te hacen esto, o sea, claro. es un ataque. Por más que te Inmediatamente. digan, no, una agujita, es un ataque. Así es. Y ahí entonces se activa.
Claro, por No ejemplo, es a todas las ese personas que le hacen una punción, tiene, no, pero si lo vive realmente como un ataque, sí, sí sí, puede claro. generar un síntoma. Claro, porque Sí, hay personas, por ejemplo, que tienen mucho miedo a las funciones, a las agujas, que le tienen ya mucho miedo, lo consideran como ataque. Y como tú bien dices, ¿no? En el inconsciente colectivo, la idea de que te agredan con algo punzocortante, puntiagudo, inmediatamente genera sensación de ataque. automáticamente te genera, imagínate si cuando te hacen una biopsia lumbar o en la parte renal, Claro, lógico. te puede generar porque automáticamente, por más como les digo, si bien tu consciente sabe que es por tu bien, todo tu ser lo vive también ataque. Hay Así memorias es. del inconsciente colectivo, donde cuando te clavaban algo por la espalda en la época de las cavernas era porque te mataban o te clavaba el cuerno del animal y te morías. Claro. Entonces, esas memorias del inconsciente colectivo quedan grabadas en el Todavía cerebro quedan reptiliano. grabadas. Sí, están grabadas y Bien, se puede excelente. activar. Muy ¿Sí? bien, creo que quedó claro. Entonces, ya sabemos, endodermo es supervivencia, mesodermo antiguo, protección. Continúa, Pablo. Ujú. En el mesodermo nuevo hablamos de los huesos y el valor, por qué una desvalorización se refleja tan rápido en nuestro sistema de los huesos, en el sistema muscular. ¿Qué es lo que nos lleva a eso? O sea, una persona que se desvaloriza puede tener, por ejemplo, autoestima o siempre se preocupa por los demás y menos por uno. ¿Puede tener esta enfermedad? Acá es lo ¿O cómo? curioso, esto es Ujú. lo curioso de lo que estás diciendo, ¿no? Que no es algo que sea tan rápido, porque la Mm, sintomatología, toda la sintomatología de mesodermo nuevo, ¿sí? Cuando aparece el síntoma es porque está en proceso de reparación o vagotonía. mm, Entonces, ya la persona hace rato que viene con un proceso que no da síntomas. ¿Por qué? Y acá es como yo les reitero y reitero, la lógica del síntoma. Si yo no me siento valioso, ¿sí? ujú, Tengo en mi interior tal vez una necesidad de querer desaparecer. Si yo mm, quiero desaparecer, y eso es algo muy lindo, ¿no? Si una persona dice, ay, quiero desaparecer, no, es un sentir. El hueso en conflicto activo se ulcera. Los músculos en conflicto activo se ulceran, actúan diferentemente, absolutamente contrario a endodermo y mesodermo antiguo. En conflicto activo, el huesito va desapareciendo como yo tengo ganas de desaparecer porque siento que no puedo, porque siento que no valgo, ¿sí? mm, Entonces, cuando aparece el síntoma, ¿cuál es el síntoma? Es el dolor. ujú. ujú, ¿Por qué aparece el síntoma? ¿Por qué? Porque por una cuestión natural pasamos a la fase de vagotonía o reparación. Entonces, nuestro cuerpo, ¿qué va a hacer con ese huesito? Lo va a llenar de líquidos, de nutrientes, de plasma, para empezar a reparar, ¿sí? Entonces, ese hueso que estaba ulcerado, con el músculo que se había pegado a esa ulceración de ese hueso, se empieza a llenar de líquidos, se empieza a, a Inflamar. recrear nuevamente y empieza el dolor. Claro, la Empieza el inflamación. dolor. Sí. Qué difícil es, incluso para uno mismo, para mí, cuando muchas veces me aparece un dolor muscular, me fijo a ver, ah, sí, puede ser por esto, ok, relajo, porque sé que el dolor está reparando, relajo. Entonces es muy mm, importante cuando vienen con síntomas osteoarticulares, explicarles este funcionamiento. Que si aparece el dolor es porque su cuerpo lo está reparando. Ahora bien, podemos hablar de la fibromialgia si querés, Ujú. donde hay conflictos circulares, porque la persona se desvaloriza, empieza a reparar, se desvaloriza más porque le duele, cuando en realidad está reparando, se vuelve a desvalorizar, se le da el dolor. Cuando le duele, se vuelve a desvalorizar porque le duele. Además Bucle. del, claro, además de- del entorno familiar, de los conflictos seguramente están, porque una persona muy desvalorizada, en una sesión de bio buscamos depredadores, se buscan violaciones, se buscan violencia, se buscan un montón de cosas que pueden haber originado esa fibromialgia. Pero es difícil trabajar con gente con fibromialgia. Por esta cosa.
¿cómo haces que una persona en una sesión o dos te entienda toda una vida que le dijeron que si te duele que no te vaya al médico? Ujú. Que vos venís y me decís, me duele, y yo te digo, bueno, tranquila, pero que tu cuerpo está reparando, si puedes descansar, descansar, toma mucha agua, tu cuerpo se está reparando de un conflicto que puedes haber vivido. Entonces, cuando a veces dicen, ¿y cuántas sesiones son? No sé. Y yo digo, tengo el inmenso placer de haber trabajado con gente con diabetes, con hipotiroidismo, con cálculos renales, que dejaron de tener el síntoma. Gracias a mí, no. Yo les mostré el camino, pero el trabajo lo hicieron ellos, Qué chévere, ¿no? entendiendo, sanando y ocupándose. Ujú, Porque ujú. acá es 100% responsabilidad, ¿eh? Yo puedo hablar muy Correcto. bonito, te digo, ay, esto por esto y por esto, chavo, anda a tu casa, y Ujú. no. Por eso la biodescodificación. Yo te voy a brindar herramientas para que vos puedas resolver ese síntoma. Y ese síntoma, y lo que menos vamos a trabajar va a ser el síntoma, vamos a trabajar las emociones, ¿eh? Mm, Lo que menos vamos a trabajar va a ser en el síntoma. Trabajamos ujú. en el sentir o en Así el es, shock que podés haber vivido hace así es, muchísimos años y que quedó alojado y lo vivís como si estuviese ocurriendo en este momento, así por lo es, cual el síntoma te está diciendo, hey, fíjate porque así acá está es. pasando esto y no lo estás pudiendo ver. Siempre se está diciendo y hay algo por resolver. Exacto. La Bien. lógica. El síntoma Ujú. todo siempre tiene una lógica. Y finalmente, mi querida amiga, el ectodermo, la capa de El las poder, relaciones, ¿no? claro, ¿Cómo afectan estos conflictos de territorio, nos separación, nuestra protegemos, piel, o ¿no? sea, sobrevivimos, nos protegemos, caminamos, nos relacionamos con, somos seres de Así manada, es. nos relacionamos con el otro. Ahí se van a formar los órganos que nos van a permitir relacionarnos con el otro, la piel, Ujú, los ojos, el oído, el ujú, tacto, el olfato, ujú, la porción del recto también tiene que ver con el podermo, ujú. ¿sí? Una parte de la laringe, una parte de los bronquios, que si bien tiene una parte endodérmica, también tienen parte ectodérmica, Ectodermo. todo lo que nos lleva nos ayuda a relacionarnos con el otro, Sí. va a formar los órganos del ectodermo. Y cualquier situación que implique separación o territorio va a dar algún tipo de Psoriasis, síntoma. por ejemplo. Por ejemplo, claro, una psoriasis es un doble conflicto de separación que puede haber, Ujú, he trabajado con casos de psoriasis que ujú, pueden haber ocurrido en diferentes momentos de ujú, la vida. Se ujú, activa la psoriasis cuando ocurre el segundo conflicto, ujú. conflicto de separación y territorio. Y cuando hablamos de conflicto de separación es, me quiero separar y no puedo, o Mm. me, me separé y duele. Y cuando hablo de me separé, murió, me mudé, se mudó, ¿no? Hay un conflicto de separación que genera dolor. O si hay un depredador y me quiero separar y no puedo, puede dar también Y un depende poco también de dónde sale, por ejemplo, ¿no? Si sale en esta parte de de... acá. Exactamente. Ajá. Depende de dónde sale. Ah, la Yo tuve la protección. oportunidad de trabajar, alto que con esto. Ah, me estoy protegiendo. Eh, exacto. Tuve la oportunidad de trabajar con un hombre hace muchísimos años Ujú. y tenía la parte acá, en la nuca y en la espalda. Y él había sido abusado cuando era chico por su papá, por su eh, fue a dormir a la casa un compañerito por el papá del compañerito, y cuando le hago esta pregunta, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, uno toca temas muy Íntimos, sí. íntimos, Personales. de cómo Mm. era el tema atrás. Entonces, ¿qué hacía? En la doble capa de piel me protege de este depredador. Así A tal es. punto que ya era una persona adulta, que estaba en pareja, o sea, supuestamente con esa historia en el pasado, que no estaba tan en el pasado porque tenía la sintomatología activa. Así es. Pues había dos conflictos. Y en uno de los conflictos que encontramos también fue cuando su mamá nació, lo entregó en adopción a otra persona, primer Mm. conflicto. Primer Y luego los conflicto. adultos, segundo conflicto, con muchísimos años Listo. de diferencia. Listo. Entonces, de acuerdo a la zona, de acuerdo al órgano, de acuerdo al desde cuándo, es, yo soy una apasionada de lo que hago
y no me aburro, pero porque siempre hay historias diferentes. Cada uno de nosotros contamos, nuestro cuerpo cuenta una historia diferente, todo el Ujú, tiempo. ujú. Bueno, bien interesante nuestro conversatorio el día de hoy. Nos hemos ampliado a varios temas y han quedado muchos otros temas por conversar. Yo creo que da para una segunda reunión más. Parte 2. Sí, definitivamente vamos a tener una segunda entrevista porque sí Sí. es un tema bastante amplio. Difícilmente hablar en una hora de todo de todo lo que abarca la nueva medicina germánica, la biodescodificación como tal. Hemos simplemente agarrado la parte principal, que es las capas embrionarias, pero Ujú. tenemos las leyes, que podemos expandirnos mucho más en las leyes, podemos entender La mucho más idea, de claro, la idea es vagotonía, que simpaticotonía, podemos sí, ampliarnos mucho más, ¿no? la idea es quien nos escuche, se dé cuenta de que su síntoma físico tiene una lógica irrefutable, que por ahí su consciente, su mente no logra entenderla, pero la biología sí. Nuestra Correcto, biología entiende. Y el correcto. síntoma siempre nos está queriendo decir algo. Si Ujú, aprendemos a leer si está ujú, en conflicto activo, si está en reparación, en qué fase, si está en ujú, un modo circular, para eso estamos, ¿no? Los que hacemos biodescodificación, ujú. eh, digo, porque es la técnica que se manejo, pero hay otras técnicas también para Claro. encontrar, ¿no? El origen de lo que te está pasando. Bueno, mi querida Alejandra, como parte de nuestro programa de Alma Expansiva, siempre hacemos un ejercicio a todas las personas que vienen a participar, a compartir con nosotros esa información tan valiosa. Y buscamos que haya un mensaje de cada uno de nosotros desde el alma, ¿sí? Entonces, Ujú, si me permite, voy a guiarte a una hipnosis, una meditación guiada, para ujú. llevarte a esa conexión con tu ser interior, porque nos gustaría ver qué mensaje tiene tu ser interior para todo el público que nos oye desde tu alma, ¿no? Desde la parte más profunda de tu ser. ¿Te gustaría experimentarlo? ¿Sí? ¿Me llevo algo Dale. entonces? Sí, por supuesto que te vas a llevar algo también. Dale. Ponte cómoda, por favor, mi querida Bien. Alejandra. Ponte cómoda, busca esa posición agradable de relajación y tranquilidad. Y te voy a agradecer que cierres los ojos por unos instantes. A través de la respiración, permítete profundizar en este estado agradable. Inhala. Contén unos segundos la respiración y suelta despacio, lentamente, dejando que el aire vaya saliendo poquito a poquito del cuerpo. Mientras vas exhalando, permítete soltar toda tensión, toda presión y busca ese estadio de calma, de tranquilidad, de paz, de armonía, de conexión contigo misma. Inhalas, contienes unos instantes la respiración y sueltas a tu ritmo y a tu tiempo. Hazte consciente de cómo estás sentada, de la posición de tus pies, de lo que están tocando en este momento las yemas de tus dedos. Hazte consciente del espacio que te rodea. Hazte consciente de cómo tu espalda está recostada sobre el respaldar de esa silla. Suelta el cuerpo, aliviánalo, relájalo, aflójalo. Hazte consciente de tu cabello sobre tu hombro. Hazte consciente ahora de los latidos de tu corazón. Y permítete a través de la respiración adentrarte en lo profundo de tu ser. Dentro tuyo, dentro de este hermoso ser con este conocimiento que hoy eres, existe una energía, como una pompa de energía, como una lucecita que alumbra desde adentro, tu ser interior, tu alma. Conecta con esa energía interior, siéntela, percíbela, identifica en qué parte de ti se encuentra tu alma. Una vez que la sientas, una vez que la intuyas, deja que este ser tan hermoso se comunique. Escúchalo.
Préstale atención y deja que aquello que tiene que decir se exteriorice a través tuyo, a través de tus palabras, a través de tus labios. Deja que salga lo que tenga que decir. Así, con tus ojitos cerrados, conectada a tu ser interior, deja que se exprese lo que venga a tu mente, lo que venga de tu ser, lo que quiera dejar como mensaje para cada uno de nuestros espectadores. Eso que resuena, eso que sientes, deja que se exteriorice. ¿Qué dice tu alma? Que no tengan miedo, Que no tengan miedo. que la salida es fácil, Gracias a ti. que la salida es hacia adentro, que dejen de buscar afuera, que miren adentro, Que miren hacia adentro. que todas las respuestas están ahí. Excelente. Eso va para mí también. Gracias por ese mensaje tan hermoso para cada uno de nuestros oyentes y para ti también. A la cuenta de tres, prepárate a venir al presente trayendo esta respuesta para ti, este mensaje para ti y este mensaje para cada uno de nosotros. Dos, al presente, a la hora, tu cuerpo terrenal en total armonía. Uno, bienvenida. Fue para mí el mensaje, disculpen. Buenísimo, Está buenísimo, bien. buenísimo. No, pero tiene mucho significado porque justo de lo que estamos hablando, si te pones a analizar, nos ha llevado a una visión de la enfermedad y de la sintomatología de una manera completamente distinta y también nos está pidiendo mirar hacia adentro, ¿no? O Y sea, siempre en hemos lo visto hacia personal, afuera, ¿no? en lo Pero en lo personal personal seguramente para ti hay un estoy mensaje. en un proceso de buscar respuestas, entonces cuando me escuchaba, decía, claro, no pierdas el foco, quédate Correcto, adentro. correcto. Hermoso. Gracias. Correcto. No, gracias a ti por participar, gracias a ti por venir, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y eh, ¿cuál es, cómo te ubican, qué estás haciendo últimamente? ¿Tienes cursos, tienes talleres? ¿Qué planes? ¿Dónde Eh, te encuentran las personas que quieran Bueno, ubicarte, están mi mis querida redes, Alejandra? Alejandra Yan, tengo mi Instagram, Alejandra Biodescodificacionales, mi canal de YouTube, Alejandra Yan, Biodescodificación Ale Yan, y Facebook. Ahí yo después te voy a pasar todas las redes con las que me manejo, mi Ujú, número de teléfono. ujú, Ahora en mayo voy a iniciar nuevamente el curso de Neobiodescodificación Cuántica, que es un ujú, curso de unos meses de duración, que se llama Primero Yo. ujú, O sea, ujú, primero buceamos nuestro interior y luego al que le interesa puede convertirse en biodescodificador. También estoy realizando armonizaciones cuánticas. He descubierto este mundo y estoy también como complemento de eh, la armonización de los campos electromagnéticos. No hemos hablado de eso ya. Pero no, realmente estoy con eso como una herramienta también para acelerar los procesos de la biodescodificación. ujú, Estoy próxima a lanzar ahora en febrero, marzo, un taller que se llama ¿Y si dejas de ser vos para ser vos? ujú. Qué Que está bonito. basado en el libro Deja de ser tú de Joe De Dispenza. yo dispenso. Ajá. Es un camino, ¿no? De adentrarnos a darnos cuenta quiénes realmente estamos siendo para darnos cuenta del mundo que estamos creando y la herramienta, y brindarles, ¿no? La herramienta para poder dejar de ser eso que estamos siendo, que no nos gusta, y poder crear un nuevo estado de nuestro ser. Así que, bueno, estoy como siempre, ¿no? Con la atención online, con el curso de biodescodificación también está grabado, o sea Ujú, que las personas que lo quieren adquirir hoy lo pueden adquirir, está todo grabado, o si no en ujú. mayo lo hago también Presencial, online, ¿sí? Tienen online, las presencial. dos opciones. Ujú. Ok, Y las excelente. atención uno a uno, y voy, bueno, y tengo el programa de radio, donde estoy todos los miércoles, siempre la Ujú, idea es
llevar esta información a quien resuene, Correcto. porque la biodescodificación es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para la biodescodificación. Y Me tenemos que consta. entender eso también, ¿no? Que, bueno, respetar los procesos de cada uno y que tal vez no todas las personas estén listas. Ujú. Eso también se respeta. ¿Sí? Su proceso. Sí, es un proceso. Así que bueno, estoy con muchas cosas este año, afortunadamente, y trabajando mucho Qué también. bueno. Excelente, mi querida Alejandra. Paulito, adelante. Gracias Alejandra por traernos tanta luz hoy. Gracias a ti por Gracias a ustedes. escucharnos. Recuerda que tu cuerpo es sabio y siempre está a tu favor. Esto fue Alma Expansiva con Jean Paul Prado y Pablo Majuan. Hasta la próxima y hasta el próximo Gracias, programa. Un gusto de tenerte en el gracias, programa, Alejandra. Mil bendiciones. gracias. Gracias, Paulito. Gracias, Ale. Estamos para otro más, ¿eh? Seguramente. Sí, sí, sí. Eh, faltó todavía. Faltó. Un abrazo Me enorme. contuve, Cuídate me porté mucho. re bien, es buenísimo.